¿Quién me recuerda en qué principio constitucional quedamos, por favor? Buenos días, quedamos en el principio de estabilidad laboral. Quedamos en el principio de estabilidad laboral y dejamos para el siguiente lunes la sentencia SU 040 del 2018, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bien, perfecto, muchachos. Bueno, listo. Entonces, continuemos. Bien. Después del principio de estabilidad laboral que habíamos hablado que estaba bastante decaído en Colombia, pasamos a mirar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios o de los derechos mínimos establecidos en las normas laborales. Y aquí quiero precisar que nosotros teníamos o habíamos visto en nuestro desarrollo constitucional el artículo 58 de los derechos adquiridos, donde decía, de la Constitución Nacional, donde decía que se garantizaba la propiedad privada y los derechos adquiridos y que normas posteriores no podían venir a vulnerar o a desconocer tales derechos, ¿cierto? Motivo por el cual nosotros debemos empezar a mirar la clasificación de derechos que encontramos en materia laboral para poder hablar de estos derechos irrenunciables. Y en materia laboral nos aparecen dos clases de derechos. Unos que son los ciertos e indiscutibles y otros que son los inciertos y discutibles. Los que son derechos ciertos e indiscutibles son irrenunciables. Motivo por el cual nosotros podemos decir que en materia laboral estos derechos ciertos por su naturaleza no pueden ser renunciados por el trabajador, ¿cierto? Y no pueden discutirse por el empleador. Estos derechos ciertos e indiscutibles son los que nosotros conocemos como los derechos sociales y económicos a través del contrato de trabajo. O sea, el salario, las prestaciones sociales, entendidas primas, cesantías, intereses, las vacaciones como descanso remunerado, el auxilio de transporte, la dotación, la seguridad social, ¿cierto? Estos son derechos ciertos e indiscutibles, razón por la cual son irrenunciables, ¿cierto? Yo como trabajador no puedo renunciar a estos derechos y el empleador tampoco me puede desconocer o me puede conllevar a renunciar a estos derechos, porque de hacerlo, estas estipulaciones serían nulas, serían ineficaces, no producirían efecto alguno dentro del contrato, ¿cierto? Entonces, miren que nosotros podemos decir que el principio de la irrenunciabilidad de los beneficios laborales se apoya en el mejoramiento. ¿Alguien tiene activado el micrófono? Gracias. Repito, podemos decir que el principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales se apoya en el mejoramiento constante de los niveles de vida a favor del trabajador. Es decir, con esto, con estas disposiciones legales, se busca que haya una dignificación en su labor, en su trabajo, ¿cierto? Adicionalmente, nosotros debemos entender que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público, ¿cierto? Y como consecuencia surge una imposibilidad constitucional
de modificar las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, ¿cierto? Claro, esto vamos a darnos cuenta que el empleador lo puede hacer sin transgredir los derechos de los trabajadores, y es lo que vamos a ver más adelante como el ius variandi, ¿sí? Pero en principio debemos entender que estas normatividades, como son de orden público, por supuesto, son irrenunciables. Y miren, ¿quién me va a ayudar a leer hoy? Por favor, alguien que tenga cámara y me ayude a leer. Necesito artículo 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo, por favor. Levánteme la manito. Y miren que lo que podemos decir, o lo que podemos establecer, muchachos, es que este principio está aterrizado en estos dos artículos, artículo 13 y artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Quién me ayuda a leer? Gracias. Dale, Karen. Listo, profe. Artículo 13. Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en valor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo. Y el artículo 14, carácter... Espera, Karen, espera. Entonces, des en cuenta que este artículo 13 está diciendo que el código establece el mínimo de derechos y garantías hacia los trabajadores, ¿cierto? Y que no produce efecto alguno cualquier estipulación, violación, vulneración que realice el empleador para que afecte o desconozca este derecho. Sigue, Karen. Artículo 14. Carácter de orden público. Irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas concedan son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Perfecto. ¿Sí ven? Entonces aquí lo que se complementa en este principio es que está diciendo, oiga, mire, estas disposiciones laborales son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que están establecidas en ella, que se conceden en ella, son irrenunciables, punto. Podemos entonces nosotros concluir en este principio dos cosas, y es que existen los derechos, vuelvo y repito, existen los derechos laborales ciertos e indiscutibles. Estos derechos ciertos e indiscutibles buscan o determinan que hay una certeza en su existencia y su causación. Hay una certeza en que yo debo pagar un salario y cuándo lo debo pagar. Hay una certeza de que yo como empleador tengo que pagar una prima de servicios, un auxilio de cesantías, unas vacaciones, ¿sí? O sea, estos derechos, la característica de los derechos ciertos e indiscutibles es que hay una certeza de su existencia y su causación. Y por lo tanto, la conclusión es que estos derechos no son renunciables, no son negociables y no son conciliables. Porque acto seguido o principio seguido vamos a ver las posibilidades por medio del cual las partes pueden terminar un conflicto mediante la transacción o la conciliación, ¿cierto? Entonces, estos derechos ciertos e indiscutibles no admiten ninguna de las cosas que yo acabo de determinar, ¿cierto? Motivo por el cual los derechos inciertos y discutibles son los que no se tiene certeza de su existencia y de su causación. Por ejemplo, el pago de las horas extras, ¿cierto? Si yo no tengo certeza si tengo que pagarle o no horas extras, pues ahí hay un derecho incierto y discutible. Por ejemplo,
La liquidación, perdón, la indemnización que nos contempla, un segundo por favor, la indemnización que nos contempla el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Este es un derecho incierto y discutible, ¿sí? ¿Quién iba a opinar? No, porque es que te iba a decir que si puedes repetir lo que dijiste, los inciertos y discutibles, es que se cortó y no pude escuchar, qué pena contigo. Sí, los derechos inciertos y discutibles son aquellos que se pueden negociar, que se pueden renunciar o que se pueden conciliar. Estos son derechos que no se tiene la certeza de su existencia y causación. Por ejemplo, pago de horas extras o pago de indemnizaciones, ¿cierto? Entonces, miren muchachos que nosotros debemos entender esta irrenunciabilidad de derechos en el sentido de como lo acabamos de explicar, ¿cierto? Porque precisamente lo que busca la norma es que a través de la adjudicación y ejecución del contrato de trabajo, el trabajador adquiere unos derechos los cuales son irrenunciables. Ahora, hay unas excepciones establecidas en la ley, o sea, cuando los derechos que son irrenunciables pueden volverse renunciables, ¿sí? Y aquí lo que nosotros debemos determinar es el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla de la prescripción, ¿cierto? Ese artículo 488 nos dice que los derechos contentivos en las acciones prescriben a los 3 años desde el momento en que se hace exigible el derecho, ¿cierto? Quiere decir que por la inoperancia del trabajador en reclamar sus derechos, por el paso del tiempo, pierde ese derecho, ¿sí? Ejemplo, a mí el empleador me deberá pagar mi salario del mes de agosto. ¿Cuándo se me haría exigible mi derecho del salario del mes de agosto? El 1 de septiembre, porque a mí me pagan mensual, ¿cierto? Entonces yo tengo primero que trabajar 30 días para ganarme el derecho a que me paguen el salario, motivo por el cual después de haber trabajado los 30 días, al día siguiente se me hace exigible mi derecho, se me hace exigible o yo puedo exigir el pago de mi derecho, ¿cierto? Lo que dice la norma es que a partir del día siguiente, o sea, a partir del 1 de septiembre del año 2020, yo como trabajador tengo 3 años para pedir y hacer pagarme el salario del mes de agosto. Si yo no lo hago en el transcurso de ese tiempo, pierdo el derecho, renuncio a mi derecho a que me lo paguen. Entonces, en principio, los derechos que son irrenunciables por el fenómeno de la prescripción pueden pasar a ser renunciables en su ámbito jurídico, ¿cierto? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, muchachos? Bien. No sé. Yo, profe. Álzame la manito porque no sé quién me habla. Daniela, dime. Profe, porque digamos las horas extras se vuelven derechos indiscutibles Inciertos y discutibles. y discutibles. Ah, bueno, pero ¿por qué, profe? Porque, Daniela, el tema de la hora extra debe ser el procedimiento cuando lleguemos a la jornada de trabajo, debe ser ordenado por el empleador, ¿sí? Estas horas extras es de lo más difícil probar en un proceso judicial. Entonces, yo como empleador puedo decirle a mi trabajador verbalmente que labore las horas extras y después no se las pago.
y el trabajador va a entrar a demandar el pago de las horas extras. La norma establece un procedimiento que debe ser ordenado por escrito, y si no está por escrito, termina siendo la palabra del empleador contra el trabajador. Por eso es que quien determina el pago de las horas extras será el juez, ¿sí? Y si no hay ninguna prueba, pues obviamente pues no se adjudicará el pago de las horas extras. Por eso terminan siendo derechos inciertos y discutibles. Discutibles, o sea, se puede discutir, ¿sí?, la causación del mismo. ¿Perfecto? Ok, profesor. Bien. Listo. Continuemos con el principio, que era el que les estaba diciendo, de transigir y conciliar sobre los derechos inciertos y discutibles, porque acuérdense que sobre los ciertos e indiscutibles no se puede hacer nada de eso. Y miren que son dos figuras jurídicas que nos trae la norma diferentes, ¿sí? Con un mismo objetivo, y es que se puedan zanjar los conflictos que se presenten entre trabajadores y empleadores, ¿cierto? Entonces, cuando existe algún conflicto por alguna presunta vulneración del derecho, de algún derecho al trabajador por parte del empleador, se puede buscar la conciliación o la transacción, entendiendo que estos son mecanismos alternos de solución de conflicto, ¿cierto? Ahora, ambas figuras en su contexto jurídico y procedimental son diferentes. ¿Por qué? Porque la conciliación, ¿cierto? La conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflicto, en materia laboral, solo se puede hacer ante el inspector del trabajo, ¿cierto? Yo no puedo ir al consultorio jurídico de la Republicana y plantear una conciliación laboral porque no son competentes. La ley 640 del 2001 estableció tal determinación. Permítanme un segundo, muchachos. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, con él. ¿Qué hubo, Alex? ¿Cómo está? Mire, me cogió en clase. Si quiere, hablamos ahorita después. Profe, tiene silenciado el micrófono. Gracias. Por tal motivo, muchachos, estaba diciendo que la conciliación laboral solo se puede hacer ante el inspector del trabajo, ante la autoridad administrativa, ¿cierto? O pues ante la autoridad judicial, porque nosotros debemos entender que por disposición de la ley 640 del 2001, no le permitió a centros de conciliador, a abogados conciliadores, llevar conciliaciones laborales, ¿cierto? Motivo por el cual nosotros debemos entender que la conciliación la podemos tener prejudicial o extraprocesal, y esa es la que desarrollaremos ante el inspector del trabajo, o la podemos tener en el proceso judicial ante el juez laboral, ¿sí? Debemos decir que bien sea inspector o bien sea juez, ellos actúan como terceros neutrales, en donde su función es exhortar y buscar y proponer fórmulas de arreglo a las partes para que puedan zanjar su conflicto y puedan terminarlo. Y por supuesto, suscribir la correspondiente acta de conciliación que esta presta mérito ejecutivo, ¿sí? Y con eso se extinguiría el conflicto en principio. Ahora bien, también debemos establecer
y debemos decir que el conciliador, como es un tercero neutral, no puede tomar partido por alguna de las partes o resolver el derecho a favor de alguna de las partes, porque en el acto de la conciliación no serían competentes, ¿sí? Lo que les digo, el conciliador está para proponer y buscar fórmulas de arreglo, pero no puede tomar partido por alguna de las partes. Razón por la cual aquí, y es lo que trae el espíritu de la ley 640, es que las partes, con ese intermediario, tercero neutral, solucionen sus conflictos, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos pensar y podemos agotar que es totalmente viable la conciliación laboral ante el inspector del trabajo o ante el juez laboral cuando se traten de derechos inciertos y discutibles, ¿cierto? Y está la segunda figura jurídica, que es la transacción. Alguien que me vaya ayudando con el artículo 15, por favor, del Código Sustantivo, en donde esta figura jurídica de la transacción no se necesita llevarla al inspector del trabajo o llevarla al juez laboral. Esta transacción sí se suscribe entre las partes empleador y trabajador, dejando claro que la transacción no procederá sobre derechos ciertos e indiscutibles, ¿cierto? Se entrará a revisar tanto la conciliación como la transacción que no tengan estos derechos ciertos e indiscutibles inmersos dentro del acuerdo, ya que sí, tanto en la conciliación como en la transacción aparecen derechos ciertos e indiscutibles, conciliables o transados, la conciliación o la transacción tendrán su efecto de nulos, no producen efecto alguno y carecerán de validez jurídica ante la ley, ¿cierto? Karen, porfa. Profe, bueno, artículo 15, validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos de trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. Eso, ¿sí? Es clarísimo. Anoten, por favor, para de hoy en 8, o sea, el lunes tenemos una sentencia y para de hoy en 8 hablaremos de otra sentencia. Es la sentencia C893 del 2001. Voy a anotarla aquí en el chat. Listo, es sentencia C893 de 2001. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este principio? Ok. Bien. Pasemos a ver un principio bien interesante que es el indubio pro operario o el principio de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, entendiendo la norma, los decretos, ¿cierto? Las fuentes formales del derecho. Este principio nosotros debemos entenderlo como la situación más favorable, ¿cierto? Al trabajador. Pero aquí se abren dos aristas. ¿En qué situaciones se deberá entender esa favorabilidad?
Lo primero es cuando existan dos o más normas específicas hacia un tema. Ahí cuando hay diferentes normas que se puedan aplicar, el empleador o el juez laboral, cuando ya haya una reclamación judicial, deberá aplicar la norma más favorable para el trabajador, ¿cierto? Entonces aquí es cuando hay la existencia de varias normas frente a un tema, ¿cierto? Y la segunda es cuando exista duda, ¿cierto? Cuando exista duda en la aplicación de diferentes normas, ¿cierto? Cuando el empleador o el juez laboral tengan dudas en la aplicación de diferentes normas laborales frente al tema específico, por supuesto, ¿cierto? También deberá aplicar la más favorable al trabajador. Y es que este principio de favorabilidad ha buscado proteger los derechos adquiridos en derechos sociales y económicos del trabajador por ser la parte débil del contrato de trabajo, ¿cierto? Y miren que como lo decíamos nosotros en el sustento del artículo 58 de la Constitución Nacional, estos derechos consagrados en el Código Sustantivo pues son derechos adquiridos de los trabajadores y tienen como finalidad que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, entendiendo que las nuevas normas laborales no están llamadas a alterar ni a impedir la supervivencia de los derechos establecidos en el orden constitucional y legal, ¿cierto? O sea, miren que aquí es o aplicación o duda frente a diferentes normas o conceptos. De esta manera es que se nos debe aplicar el principio de favorabilidad hacia el trabajador, ¿cierto? Y miren que esto lo encontramos claramente establecido en el artículo 21. Ayúdenme a leer el artículo 21, por favor. Dale, Karen. Hola, profe. Bueno, el artículo 21 dice así: normas más favorables. En caso del conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Dice así. Es correcto, ¿sí ven? Miren que desde el artículo 21 del Código Sustantivo está diciendo que en conflicto o en duda de la aplicación de las normas vigentes, pues prevalece la más favorable. Así de sencillo, ¿cierto? Bien. Aquí hay, frente a este principio, ¿hay alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando su ¿Quién me merced está dice hablando? que cuando Paula Rincón. Dime, Paula. Bueno, profe, cuando su merced dijo que cuando el empleador o el juez laboral tengan dudas de la norma, también deben aplicar las normas más favorables. ¿A qué se refiere con duda? Cuando me refiero a duda es si el juez o el empleador no saben qué norma aplicar. Por ejemplo, horas extras. La ley 50 y la ley 789 hablan de las horas extras, ¿sí? Entonces, si el juez o el empleador tuviera duda en la aplicación de la ley, de cuál debe operar, ¿sí? Si es la ley 50 o si es la ley 789, lo que dice la norma es, oiga, como usted tiene duda, aplique la que más favorezca al trabajador. A eso es a lo que se refiere, Paula. Ah, vale, profe, gracias. Bien, listo. ¿Alguien más o podemos continuar?
Bien, viene un principio bien interesante y es el principio de la primacía de la realidad, ¿cierto? Porque aquí vamos a mirar y vamos a hacer de una vez la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo en cuanto a la primacía de la realidad, ¿cierto? Nosotros podemos decir que este principio consiste en hacer prevalecer las condiciones reales de trabajo sobre las condiciones formalmente pactadas por los sujetos. Obviamente los sujetos laborales, ¿cierto? Donde lo que se busca o la finalidad es revelar la realidad oculta tras las formas. Cuando nosotros hablamos de formas contractuales, estamos diciendo frente a cómo pueden hacer los contratos, ¿cierto? Y la denominación de contratos, por supuesto. Entendiendo que nosotros podemos encontrar contratos laborales, contratos civiles y contratos comerciales, ¿cierto? También debemos entender que este principio no es un mecanismo mediante el cual se pretenda adquirir la calidad de trabajador, sino es un principio derivado del principio general de la buena fe. O sea, vamos a ver ese principio más adelante de la buena fe, entendiendo que las partes que desarrollen y ejecuten el contrato deben actuar de manera honesta y correcta entre ellas, ¿cierto? Y entonces digamos que aquí la conclusión es buscar la realidad. Y la realidad se puede poner en diferentes ejemplos. El que quiero traer a colación era el que les estaba diciendo, contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que para que podamos entender que estamos hablando de un contrato de trabajo, se deben cumplir 3 elementos esenciales, ¿cierto? El primero es la prestación personal del servicio. La segunda es la subordinación o dependencia que tiene el trabajador hacia el empleador. Y en la subordinación se debe entender como el cumplimiento de órdenes que emita el empleador en cuanto al tiempo, modo y cantidad hacia el trabajador, ¿cierto? O sea, la subordinación la debemos entender como el cumplimiento de órdenes. Por eso se dice subordinación o dependencia. El trabajador depende del trabajador, del empleador. Y tercero, la remuneración, ¿cierto? Y la norma dice, si usted está inmerso en esos 3 elementos, usted tiene un contrato de trabajo. Punto. Ahora, contrato de prestación de servicios civil. Civil. El contrato de prestación de servicios siempre será civil o comercial, ¿cierto? Este contrato también tiene 3 elementos. Tiene una parte o unas partes, ¿cierto? Cuando es natural, aquí sí hay que hacer la aclaración, cuando es natural, pues se presta personalmente el servicio. El segundo elemento es que él es independiente y autónomo para prestar el servicio. Y el tercero es que tiene una retribución, ¿cierto? Están claros los elementos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de contrato de trabajo, estamos diciendo que con este contrato de trabajo, el trabajador adquiere unos derechos y contrae unas obligaciones. Y adquiere unos derechos económicos y sociales. Entonces, el empleador tiene que pagarle salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, auxilio de transporte y dotación si es que tuviera lugar a ello. Tiene que afiliarlo y pagarle en un porcentaje alto
la seguridad social, entendida EPS, AFP y ARL, ¿cierto? Eso es lo que nos enmarca esa relación laboral. En el contrato civil no hay ninguna de las anteriores. En el contrato de prestación de servicio civil solamente hay honorarios o retribución. Y la seguridad social, el 100% la debe pagar quien presta el servicio, que se llama contratista. ¿Cierto? Bien. Dejando estos parámetros claros, elementos, contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios, derechos, contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios, ahí donde o cómo aplicaría la primacía de la realidad, entendiendo cómo lo vimos. Pues bien, miren que el elemento 1 y 3 en ambos contratos es el mismo. Lo único es que las partes se llaman diferentes y la remuneración se llama diferente. En el primero las partes se llama empleador-trabajador, en el contrato de trabajo, en el contrato de prestación de servicios se llama contratante y contratista. Y el elemento tercero, que es retribución económica, en el contrato de trabajo se llama salarios y en el contrato de prestación de servicios se llama honorarios. El quid del asunto está en el segundo elemento, muchachos, en el segundo elemento. ¿Por qué? Porque lo que se caracteriza del contrato de trabajo es que usted es una persona dependiente y subordinada, sigue órdenes, mientras que en la relación civil no, usted es una persona independiente autónoma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en un contrato de prestación de servicios, usted deja de ser autónomo e independiente, ¿cierto? Y lo que hace el empleador es imponerle órdenes en cuanto al tiempo, modo y cantidad de trabajo, pues la realidad de esa vinculación, la realidad de ese contrato no es civil, sino que debería ser laboral. Si se dan cuenta, como bien lo dije en este principio, lo que prevalece son las condiciones reales de trabajo, ¿cierto? Sobre las formalidades. Yo seguramente estoy contratando, y es lo que hacen los empleadores, yo contrato por prestación de servicios civil a mis contratistas o a mis trabajadores para que me presten un servicio, porque ahí yo me estoy evitando el pago de prestaciones sociales y de seguridad social. Pero la realidad es que yo estoy subordinando al contratista. Yo le estoy impartiendo órdenes, yo estoy ocultando la realidad. Este contratista no es autónomo e independiente como se caracteriza este contrato, sino por el contrario, es dependiente y subordinado. En ese orden de ideas, ahí es que opera la primacía de la realidad. Aquí es donde opera el principio de la primacía de la realidad. ¿Sí? Porque yo lo que estoy diciendo es, oiga, yo no debo tener un contrato de prestación de servicios, yo debo tener un contrato de trabajo y debo tener todos los derechos y prerrogativas. Y tal es así, muchachos, que las demandas que buscan esto se llaman demandas de contrato realidad. Y el argumento o sustento jurídico es el principio de la primacía de la realidad. Acuérdense que cuando nosotros el lunes, hablábamos de la definición de principios, decíamos que lo podíamos hacer cuando no existía la norma aplicable y la jurisprudencia no estaba enmarcada. Pues este es un claro ejemplo.
que el principio de primacía de la realidad entra en los procesos judiciales como demandas de contrato realidad, ¿cierto? Entonces, eso era lo que quería plantear frente al contrato laboral y de prestación de servicios. Pero miren también, muchachos, que al interior del contrato de trabajo también se puede presentar la realidad. Yo tuve una demanda, les voy a comentar este caso. Tuve una demanda hace un par de años que le gané a un médico. ¿Cuál era el caso? El caso era que, acuérdense que en Colombia, o bueno, eso lo vamos a mirar nosotros más adelante, en Colombia es permitido utilizar la figura contractual de empresas temporales, ¿cierto? Bajo unas características. Estas empresas temporales están determinadas en la Ley 50 a partir del artículo 70 hacia adelante, ¿sí? Y entonces dice, listo, yo puedo contratar por temporal siempre y cuando reúna unos requisitos, ¿sí? ¿En qué consiste? En que la temporal X contrata al médico para que el médico le preste sus servicios al beneficiario, hospital con subsidio o clínica con subsidio. ¿Quién es el empleador del médico? La temporal, ¿cierto? Porque quien contrató la temporal fue la clínica. O sea, aquí aparece un triángulo, ¿cierto? Relación, prestación de servicios, clínica con subsidio con temporal. Suscriben un contrato de prestación de servicios de suministro de trabajadores, donde la clínica con subsidio le dice a la temporal, necesito que contrate personas para que presten el servicio, me presten el servicio a mí. Razón por la cual, ¿cierto? La temporal contrata al médico para que el médico le preste el servicio a la clínica. En el desarrollo y en el desarrollo del proceso, muchachos, yo pude demostrar, pude probarle al juez que el empleador verdadero no era la temporal. Quien ejercía la subordinación no era la temporal, sino era la clínica, ¿cierto? Motivo por el cual, bajo el principio de la primacía de la realidad, el juez determinó que el empleador era la clínica y que por lo tanto el despido había sido injustificado y por consiguiente se ganó lo que se pretendía en la demanda, que era el pago de la indemnización por despido injustificado, ¿sí? Entonces, este principio en nuestra materia es de mucha ayuda y que es, digamos, es sencillo de demostrar, porque en las relaciones laborales se esconden las realidades de lo que pasa efectivamente en la ejecución de la prestación de un servicio. ¿Es claro hasta acá, muchachos? ¿O hay alguna inquietud? Profe, yo tengo una inquietud. Dime, ¿quién me está hablando? Álcenme la me manito demoré. porque no sé quién me habla. Ya. Dime. Profe, es que A su ver. merced dijo que la primacía opera cuando se debe tener cuando no se debe tener un contrato civil, sino un contrato laboral. No sé si sea tonto esto, pero, o sea, digamos que también se puede viceversa, o sea, que se tiene el laboral, pero se debe tener el civil, o solamente No, opera en el civil. no. Es hacer la operación del civil al laboral, ¿sí? Siempre. Porque es que en el civil no tienes los derechos que tienes en el laboral. Ok. Muchas gracias, profe. Bien, vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, frente a este principio? Sí, profe. Lo que pasa es que tú dices que en el No contrato sé de quién me está trabajo, hablando. ¿Quién me está hablando? Vanessa Herrera, profe. Ok, álceme la manito porque si no, no sé quién me habla. Gracias. Qué Dime, Vanessa. pena, profe. Es que en el contrato de trabajo tú dices que está la subordinación, perdón, que tiene el empleador hacia el trabajador. Entonces, esto hacías énfasis en que es el cumplimiento de las órdenes. Ahora,
En la prestación de servicios, tú dices que es independiente y autónomo para prestar el servicio, pero aquí también cumplen órdenes, ¿no? O es algo subjetivo, porque es que, por ejemplo, mira, mi novio trabaja en el DANE, él es analista de licores, pero entonces a él le dan como unas metas. Él maneja su horario y si, por ejemplo, todo su horario de trabajo lo hizo el análisis en 1 hora, pues ya el resto del día le queda libre. Pero entonces él tiene, digamos, una persona encargada que le da órdenes y es como listo. Hoy tiene que cumplir no solo con una base de datos, sino también de licores, sino de canasta familiar, y asimismo él tiene que ir manejándolo, pero recibe esa orden. ¿Eso no aplica? Pues claro que aplica, porque es que a usted lo contratan, o sea, en el contrato de prestación de servicios está el objeto. Y él debe cumplir ese objeto de manera autónoma e independiente, porque es que la característica del contrato de prestación de servicios es esa, que yo soy independiente y autónomo en la ejecución del servicio contratado. Entonces, si tiene una persona que lo está ordenando, ¿dónde queda la independencia y autonomía? La pierde. Entonces, la Pero realidad... a él le hicieron, fue como el contrato, profe, de prestación de servicios. Él, digamos, también asume el 100% de su salud y demás. Pero entonces ahí es donde tengo como la confusión, no sé. Por eso te estoy diciendo. De acuerdo a lo que estamos hablando, Vanessa, es que la característica del contrato de prestación de servicios es que él debe ser independiente y autónomo. Cuando usted habla que es independiente y autónomo, no quiere decir que pueda hacer lo que se le dé la gana, no. Si él tiene que cumplir un horario, porque vamos a mirar cuando entremos a leer el contrato, vamos a ver qué actos pueden determinarse como subordinación y qué actos no. Y la Corte ya dijo que el solo cumplimiento de un horario en el contrato de prestación de servicios no es una subordinación, porque usted tendrá que disponer un tiempo para cumplir el objeto, ¿sí? Pero cuando empieza a recibir órdenes de una persona diciéndole, oiga, es que usted tiene que hacer esto, es que, oiga, usted tiene... Pues ahí pierde la autonomía, ¿sí? Es a lo que quiero Ok, que profe. concluyas. ¿Sí ves? Porque tú Sí, eres señor, ya entendí. autónomo e independiente. Cuando tú pierdes la autonomía y la independencia, pues estás dependiente y subordinado, estás siguiendo órdenes, motivo por el cual lo que debes tener es un contrato un contrato de trabajo y no un contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Sí, claro, muchísimas gracias, profe. Bien. Profe, una A ver, preguntita. Carlos. No, álcenme la mano porque yo les dije a ustedes las reglas claras. Álcenme las manos. Dígame, Carlos. Profe, en cuanto a lo del tiempo del trabajo, el tiempo del trabajo de contrato, el contrato de trabajo es el mismo al de un contrato de prestación de servicios. O ¿Cómo sea, así? No te entiendo. el mismo tiempo que debe, digamos, estar laborando, ¿es igual o hay diferencia? En que, digamos, el contrato de trabajo, por ser laboral, cumpla un plazo de, no sé, 10 horas y el de prestación de servicios, no sé, 6 horas. A eso me refiero. No, Carlos, porque en el contrato civil, digamos que no hay una jornada taxativa. ¿Sí me entiendes? Eso solo existe para el contrato laboral, la jornada de trabajo. Listo, profe, ¿Sí? muchas gracias. Se supone entonces que en el contrato de prestación de servicios no importa el tiempo que usted se gaste para ejecutar el objeto contratado. ¿Sí? Vale, listo, profe, gracias. Bien. ¿Alguien más va a participar? ¿Va a preguntar? Bien. Entonces, des en cuenta que a ver, Karen, dime. Profe, ¿qué pasa cuando, digamos, hay una persona que trabaja y digamos, le piden que pague su uniforme, su dotación y tiene que, digamos, como dar una parte del material del trabajo, pero el empleado está subordinado? Pues eso es totalmente ilegal, Karen, porque el trabajador si está bajo un contrato de trabajo, no tiene por qué asumir esas cargas son del empleador. Entonces lo que tendrá que hacer el trabajador es, pues, reclamarle al empleador tal situación. Y si hay algún perjuicio causado, pues el empleador deberá entrar a resarcir y a pagar los perjuicios causados a este trabajador. ¿Listo?
Listo, gracias, profe. Bueno, Karen, perfecto. Listo, muchachos. Continuemos con el siguiente principio. Y este principio, digamos que ya lo habíamos tocado en el desarrollo constitucional y que lo voy a volver a retomar, y es la garantía a la seguridad social. Y lo que quiero expresar en este principio son dos situaciones. La primera, permítanme un segundito, por favor, denme un segundo. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Sí, qué pena. Bien. Lo que quería enmarcar en este principio de la garantía de la seguridad social son dos cosas. Lo primero es que en materia laboral, la obligación de afiliar a la EPS, a la AFP y a la ARL es del empleador y de hacer el pago, ¿cierto? Motivo por el cual aquí el empleador da una seguridad, ¿cierto?, al trabajador en el desarrollo del contrato de trabajo. ¿Y cuál es la seguridad y protección? Es que si yo como trabajador tengo una enfermedad común o un accidente común, tengo mi EPS, que es la que me va a buscar a mí a prestarme la asistencia, ¿cierto? Si yo tengo una enfermedad o un accidente laboral, pues para eso tengo la administradora de riesgos laborales. Y frente a los aportes a la AFP, a la administradora de fondo de pensiones, pues voy a buscar llegar a través del tiempo a una pensión de vejez o invalidez. Motivo por el cual yo lo que debo concluir de este principio es que el trabajador pueda tener la prestación de los servicios de prevención, atención, tratamiento, rehabilitación, ¿cierto?, de lo que acabo de decir, o enfermedad o accidente común, o enfermedad o accidente laboral, que tenga la prestación asistencial y económica en cada una de las actuaciones o de las circunstancias que se presenten frente a ello, ¿cierto? Esa es la primera característica que nosotros lo habíamos tocado cuando hablamos de la Constitución Nacional. Y la segunda es que el artículo 48 de la Constitución Nacional trae este derecho como obligación del Estado en prestarlo, y por supuesto será obligación del empleador prestarlo y brindarlo, y adicionalmente trae que este es un derecho irrenunciable. ¿Sí? Es la segunda característica que quiero traer a colación, ¿cierto? Bien. Sigamos con el principio de la protección al trabajo. Este principio es bien interesante, muchachos, porque
va enfocado a dónde el trabajador puede hacer respetar el trabajo y los derechos adquiridos con la ejecución del contrato de trabajo, ¿cierto? Razón por la cual nosotros podemos decir que el derecho al trabajo consistente en la violación de los derechos o vulneración de los derechos por parte del empleador hacia el trabajador se puede proteger mediante dos autoridades. Uno es la autoridad administrativa y otra es la autoridad judicial, ¿cierto? Y nosotros debemos hablar de la autoridad administrativa. Este es el momento en que debemos decir quién es la autoridad administrativa. Entonces, la autoridad administrativa está en cabeza del Ministerio de la Protección Social y inspectores de trabajo. ¿Qué busca la autoridad administrativa? La autoridad administrativa busca o tiene las facultades de inspección, vigilancia, control y sanción, ¿cierto? Cuando las normas laborales son violadas, ¿sí? Entonces, la autoridad administrativa puede entrar a sancionar económicamente y puede entrar a sancionar, lo más grave es el cierre del establecimiento del empleador cuando haya una transgresión a las normas laborales, ¿cierto? Pero también debemos entender que esta autoridad administrativa, cuando hablamos en el principio de conciliar y de la conciliación y la transacción, debemos entender que la autoridad administrativa también está para poder proteger los derechos del trabajador cuando han sido vulnerados o desconocidos mediante la conciliación extrajudicial en derecho, entendida como la vimos, ¿cierto? Entendida que aquí el inspector del trabajo es un tercero neutral que busca que las partes, mediante fórmulas de arreglo, las partes puedan zanjar sus conflictos y resarcir los daños, ¿cierto? Digamos que en una cuantía de efectividad, los conflictos laborales en un 40% se solucionan en la autoridad administrativa. Pero miren qué es lo que pasa. Acuérdense que nosotros decíamos que el inspector del trabajo como conciliador debería ser un tercero neutral. Él no puede tomar parte por ninguno de los dos, ¿cierto?, en la conciliación. Queriendo decir que si el empleador o el trabajador no quieren conciliar, todavía sigue persistiendo el conflicto, ¿sí? Y aquí es donde necesariamente el empleador o el trabajador tendrán que llegar a la autoridad judicial. ¿Para qué? Para que la autoridad judicial, mediante el agotamiento del proceso jurídico, el juez emita una sentencia y le dé la razón o al empleador o al trabajador. Podemos concluir que la sentencia del proceso laboral pone fin al conflicto, ¿sí? Claro, debemos entender que en materia laboral ese conflicto debe quedar debidamente terminado y ejecutoriado. Y debemos entender que en materia laboral tenemos diferentes autoridades judiciales, ¿cierto? Entonces, en primera instancia está el juez laboral, ¿cierto? En segunda instancia está el Tribunal Superior de Distrito Judicial en su sala laboral, ¿cierto? Y hay una tercera, no es instancia, pero pues hay una tercera posibilidad, que es cuando se interpone el recurso extraordinario de casación, que lo conoce y lo desarrolla la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, ¿sí? Obviamente esto lo van ustedes a profundizar en su procedimiento laboral. Aquí simplemente lo estoy haciendo de una manera enunciativa
donde lo que buscamos es que la norma está haciendo la precisión. Permítanme un segundo. Jefe. Perdón, muchachos. Entonces, estaba diciéndoles, ¿dónde fue que me quedé yo? Ah, bueno, sí. Estaba diciendo que el código sustantivo, por supuesto, nos trae el tema de la protección del trabajo. Karen, ayúdame a leer el artículo 9, por favor. Karen, o alguien que me ayude a leer el artículo 9. Protección al trabajo. El trabajo goza de la protección del Estado en la forma prevista en la Constitución Nacional y en las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a presentar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos de acuerdo con sus atribuciones. Eso es, ¿sí ven? Entonces aquí están enmarcados y debemos enmarcarlo y entenderlo ante la autoridad administrativa y ante la autoridad judicial. ¿Hay alguna pregunta frente a este principio, muchachos? No, señor. Bien, bien, perfecto. Miremos el otro principio que nos trae el artículo 53. Dime, Claudia. Doctor, es que yo quería preguntarle, o sea, aquí para llegar allá a la sentencia judicial tiene que agotar, pues obviamente, el requisito de la transacción y la conciliación, ¿no? Muy buena pregunta, Claudia. Muy buena pregunta. No, Claudia, en materia laboral, la conciliación no es prerequisito para poder demandar. Entonces, usted puede demandar directamente sin buscar primero la conciliación. ¿Listo? Ok, gracias, Doc. Gracias, Claudia. Sebastián. Profe, buenos días, qué pena, tardes. ¿Cuál es la segunda instancia de la autoridad judicial, profe? Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Laboral. Gracias, profe. Listo. Bien. Vamos a mirar el principio de la protección al trabajador menor de edad, ¿cierto? Acuérdense que nosotros ya habíamos desarrollado constitucionalmente este asunto y habíamos dicho que el artículo 44 busca que no haya una explotación laboral y económica y trabajos forzosos a los menores de edad. Busca que efectivamente el artículo 29 del Código Sustantivo establece que la capacidad es cuando las personas pueden celebrar contratos de trabajo quienes hayan cumplido los 18 años de edad. Pero el artículo 30 habla de
habla de que efectivamente los menores de edad pueden trabajar, ¿cierto? Y nosotros decíamos que la ley 1098 del año 2006, o sea, el Código de la Infancia y la Adolescencia, establezcan todos los parámetros y las normas de cómo estos menores de edad es que pueden prestar su servicio, ¿cierto? Y este es el momento oportuno de que lo hagamos, ¿sí? Lo primero que nosotros debemos decir es que para que los menores de edad puedan laborar, deben tener una autorización del inspector del trabajo. O sea, la autoridad administrativa los debe autorizar, ¿cierto? Pero se debe pasar una solicitud al inspector del trabajo para que él lo pueda estudiar, analizar y poder determinar si sí o no. Y esta autorización debe estar avalada por los padres y el empleador, ¿sí? Entonces, miren que la autorización ante el inspector debe tener unas reglas, debe tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente, entendiendo que el adolescente encabeza de los representantes legales que son sus padres, cuando los tenga ellos, ¿cierto? La solicitud debe contener los datos generales de identificación del adolescente y del empleador, los términos del contrato, ¿cierto? O sea, los términos es la actividad que va a realizar, la jornada que va a realizar y el salario que va a devengar, ¿cierto? Aquí adicionalmente también se requiere adjuntar el certificado de escolaridad del adolescente. Debemos entender que el menor de edad no puede dejar de estudiar para dedicarse solo a trabajar, ¿cierto? Por eso es que se debe acreditar el certificado de escolaridad. Adicionalmente, también se debe allegar el certificado de estado de salud del adolescente trabajador, ¿cierto? Entonces, bien sea que él esté como beneficiario del papá o de la mamá, deberá presentarse un certificado médico de cómo esté, ¿cierto? Y esta solicitud con todos estos documentos, el inspector del trabajo los entra a estudiar. Si él autoriza, pues arranca. Y entonces debemos entender y debemos decir que los menores de edad solo laboran en la jornada diurna, entendiendo que la jornada diurna va de 6 de la mañana a 9 de la noche, ¿sí? Y entonces empiezan a mirar, y entonces dice la norma, mire, aquellos trabajadores que estén entre los 15 y los 17 años podrán laborar 6 horas al día y 36 a la semana. En la jornada diurna hasta las 6 de la tarde. Los menores de edad entre 17 y 18 años, ¿cierto? Mayores de 17 y menores de 18 años pueden trabajar 8 horas al día y 40 a la semana hasta las 8 de la noche. Y por allá hay una excepción en donde dice que los niños o las niñas menores de 15 años podrán trabajar para desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales 14 horas semanales, ¿cierto? Y también la ley 1098 establece y dice que estos menores de edad, como mínimo, deberán devengar un salario mínimo legal mensual vigente, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de la protección laboral hacia los menores de edad, debemos entender a que se les respete lo determinado por jornada de trabajo, ¿cierto? Porque es que nosotros vamos a darnos cuenta que la jornada de trabajo en Colombia es de 8 horas al día y 48 a la semana,
¿cierto? La máxima legal, y entonces ellos estarán exentos de cumplir esa jornada máxima legal, ¿sí? Y también en Colombia se dice que aquel trabajador que labore la jornada máxima legal deberá devengar el salario mínimo legal mensual vigente, pero miren que aquí están diciendo que trabaja menos de la jornada máxima legal, pero se le debe pagar como mínimo el salario mínimo legal mensual vigente, ¿cierto? Y aquí hay algo muy importante y es las actividades. Y era lo que nosotros hablábamos en el desarrollo constitucional, en el desarrollo de la jurisprudencia, perdón, de la C073, el día lunes, y concluíamos que los menores de edad, sean hombres, sean niños o sean niñas, no pueden ejercer la actividad sexual, ¿cierto? Porque esta es una actividad peligrosa, es una actividad riesgosa, ¿cierto? Entonces, hacia ello va esa protección al menor de edad. ¿Aquí hay alguna pregunta? Muchachos. No, señor profe, todo claro. Perfecto. Señor. Si quieren, ayúdenme. Claudia, ayúdame a leer el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el principio que nos trae y nos hace relación hacia la buena fe. Antes de que Claudia me ayude a leer ese principio, lo que yo debo decir es que la buena fe es el actuar honesto. Perdón, doctor, ¿cuál es el artículo? Qué pena. 55, Claudia. Lo que debemos entender es que este principio de buena fe hace referencia al actuar honesto y correcto de las partes. Por lo tanto, en materia laboral se presume la buena fe. Lo que yo tengo que entrar a demostrar es el actuar deshonesto e incorrecto del empleador o del trabajador, ¿cierto? Léelo, Claudia, por favor. Claudia. Bueno, Claudia no apareció. Paula. Ay, qué pena, no lo he encontrado. Tengo el artículo. Dale, Paula. Dice, ejecución y efecto del contrato. Artículo 55. Ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. Es correcto, ¿cierto? Miren y des en cuenta entonces que este principio de buena fe se presume en las relaciones laborales y que la conclusión es que usted debe probar la mala fe del empleador o del trabajador en las condiciones laborales para que pueda perseguir el pago de daños y perjuicios. Y cuando nosotros miremos la indemnización moratoria, que es la del artículo 65, vamos a estudiar una sentencia que habla y define que para otorgar la indemnización moratoria se debe demostrar la mala fe del empleador. Si no, no se otorgará al trabajador esta indemnización moratoria. ¿Listo? Y vamos a terminar nuestra clase el día de hoy hablando del principio de la progresividad, ¿cierto? Este principio de la progresividad que lo que busca es desarrollar el principio de favorabilidad en el sentido y de los derechos adquiridos, en el sentido en que no pueden haber leyes regresivas, ¿cierto? No puede haber leyes ambiguas,
o confusas, ¿cierto? Motivo por el cual, digamos que acá se debe entender el principio de la progresividad en el entendido en que es un desarrollo del principio de la favorabilidad, donde la diferencia radica en que la progresividad impide la expedición de leyes regresivas, mientras que la favorabilidad trae el efecto de leyes existentes ambiguas o confusas, ¿cierto? Pero confluyendo dos principios, obviamente, cuando hablamos, y aquí es donde aparecen los regímenes de transición, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo ley 50 y tengo ley 100, ¿sí? Por supuesto, la ley 100 entró a derogar la ley 50 en ciertos aspectos, pero la ley 100 abrió un periodo de transición para los trabajadores, en donde les dijo, mire, en este periodo de transición, si usted cumple este periodo de transición, usted tendrá los derechos de la ley 50, que eran más beneficiosos, por eso hablaba del principio de la favorabilidad, que era más beneficioso al trabajador que el de la ley 100, ¿cierto? Entonces, así es que nosotros debemos entender este principio de la progresividad como complementación del desarrollo del principio de favorabilidad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Yo, profe, no entendí. ¿Quién dijo yo? ¿Paula o Daniela? Daniela, profe. Listo, Daniela. Mira, lo que estamos diciendo es que, espérame un segundo que se me salió aquí una vaina. Estamos diciendo que el principio de la progresividad, ¿cierto? Espérame un segundo. Que el principio de la progresividad es, tiene en cuenta, digamos, tiene en cuenta el tema del desarrollo del principio de favorabilidad, ¿cierto? Nosotros podemos decir que el principio de la favorabilidad en materia laboral, ¿cierto? Un segundo, que es que tengo aquí un problema. Para ponerlo, ¿ahí me están escuchando todos? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Para poner en contexto gracias, para poner en contexto lo que dije anteriormente, podemos decir que el principio de la progresividad en materia laboral implica que el derecho al trabajo como derecho social no se realiza de una manera inmediata, ¿cierto? Es decir, el logro de este ha de realizarse de forma gradual y ello supone en esa graduabilidad de las normas que el legislador asegure tales derechos y que esas garantías no sean vulneradas o desconocidas por leyes posteriores, ¿sí? Acuérdense que esto tiene que ver con el artículo 58 también de los derechos adquiridos, donde se dice que los derechos adquiridos no pueden tener vulneraciones por leyes posteriores que los desconozcan o los vulneren, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cierto? Nosotros debemos entender que leyes posteriores no pueden desconocer los derechos adquiridos en leyes anteriores y que si hay un cambio en esas leyes, se arme un periodo de transición,
un periodo de transición en el entendido de que, precisamente como la norma lo dice, durante un periodo de tiempo, si la persona accede a ese periodo o a ese régimen de transición, accede a los beneficios de la ley anterior y no a la ley posterior. ¿Entendido? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok. Ok, en ese orden de ideas, entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. La otra semana vamos a desarrollar todo el tema de la maternidad, razón por la cual, muchachos, les pido el favor que, espérenme un segundito, yo entro aquí al aula virtual para determinar eso. Les pido el favor, muchachos, que para la siguiente semana, podamos analizar las sentencias que están plasmadas en el contenido, ¿cierto? O sea, aparte de lo que yo subí en el campus virtual, hay unas sentencias que debemos leer que son la T629 del 2010, la SU 070 del 2013 y la SU 075 del 2018. Esas tres sentencias debemos agotarlas junto con las otras para poder determinar y agotar el tema de la protección a la maternidad, que es el último principio que nos trae en materia del artículo 53 de la Constitución Nacional. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Profe, muchas gracias. A ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias, Buen doctor. día. A ustedes, Gracias, doctor. gracias. A ustedes.